Lección 6. Para el 8 de febrero de 2025 el amor de Dios por la justicia. Para memorizar, más alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas me agradan. Dice Jehová, Jeremías 9:24. En el antiguo cercano oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles, sino que también ordenaban atrocidades, como el sacrificio de niños, incluso complaciéndolos. Los pueblos paganos no podían contar con su favor, por lo que no se atrevían a disgustar a sus deidades tribales. Según Deuteronomio 32:17. Detrás de tales dioses había demonios, ver también 1 Corintios 10:20-21. En el antiguo cercano oriente, los dioses de las naciones no solo eran volubles, inmorales e impredecibles, sino que también ordenaban atrocidades, como el sacrificio de niños, incluso complaciéndolos. Los pueblos paganos no podían contar con su favor, por lo que no se atrevían a disgustar a sus deidades tribales. Según Deuteronomio 32:17. Detrás de tales dioses había demonios, ver también 1 Corintios 10:20-21. Sus formas de culto se prestaban al abuso y sumían al pueblo en una gran oscuridad espiritual y moral. El Dios de la Biblia es totalmente diferente de esas fuerzas demoníacas, ya que es perfectamente bueno y su carácter es inmutable. Solo en virtud de la bondad constante de Dios podemos tener esperanza ahora y para la eternidad. En marcado contraste con los falsos dioses del mundo antiguo, e incluso con los dioses modernos, Jehová se preocupa profundamente por el mal, el sufrimiento, la injusticia y la opresión, todo lo cual condena de manera constante e inequívoca. ¿Alguna vez has preguntado cómo puede ser que un Dios que es amor puro permita tanto sufrimiento e injusticia en el mundo? Es algo que a veces nos hace dudar, ¿verdad? Sí, sin duda. Es una pregunta que ha resonado a lo largo de la historia y bueno, para comprenderla creo que debemos adentrarnos en la compleja relación entre el amor de Dios y su compromiso inquebrantable con la justicia. Es que eso es lo que me intriga, porque siempre he visto el amor y la justicia como conceptos casi opuestos. ¿Sí? ¿Cómo pueden Exactamente. coexistir en un ser perfecto? Exacto. Para entender esto un poco mejor, imaginemos por un momento las antiguas civilizaciones del cercano oriente. Sus dioses eran caprichosos, inmorales, impredecibles, podían desatar tormentas o guerras por un simple capricho. Uf, Incluso si les rendías pleitesía, no te garantizaba su favor. qué angustia vivir con esa incertidumbre, ¿no? No saber si tus acciones agradaban o no a los dioses. Exacto. Y es en este contexto de temor e inestabilidad que la Biblia presenta un Dios radicalmente diferente. Un Dios bueno e inmutable, un Dios que ofrece una esperanza firme y constante, un concepto revolucionario para la época. Es decir, que la bondad de Dios no era algo negociable, era parte de su esencia. Exacto. Eso sí que es un cambio radical. Imagina el impacto que esto tuvo en la vida de los antiguos israelitas. A diferencia de los pueblos vecinos, ellos no vivían con el miedo constante de ofender a un Dios voluble. Su Dios era una roca firme, un refugio seguro en medio de la tormenta. Eso sí que es un consuelo. Saber que Dios no cambia de humor a cada rato. Pero si su bondad es inmutable, ¿cómo se relaciona eso con la justicia? ¿Acaso no vemos injusticias a diario? La clave está en comprender que para Dios el amor y la justicia no son conceptos separados, sino dos caras de la misma moneda. Su amor se manifiesta en la búsqueda de un mundo justo y recto. O sea que la justicia es una expresión del amor de Dios. Exacto. Nunca lo había visto desde esa perspectiva. Y la Biblia lo confirma en numerosos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 33.5 dice: ama la justicia y el derecho llena está la tierra de la misericordia de Jehová. O Isaías 61.8 que proclama: porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del robo, para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Es interesante que se mencione el robo para holocausto. Sí, Pareciera que Dios está más interesado en la justicia social que en los rituales vacíos. sin duda. Y es por eso que los profetas guiados por el Espíritu de Dios denunciaban constantemente la injusticia en todas sus formas. Desde la corrupción de los gobernantes hasta la opresión de los pobres y vulnerables, nada escapaba a su mirada crítica. Es como si Dios, a través de los profetas, estuviera diciendo:
No tolero la injusticia. Yo amo la justicia y quiero que mi pueblo viva de acuerdo a ella. Exactamente. Y no solo eso, sino que Dios mismo es el modelo perfecto de justicia. Deuteronomio 32.4 afirma, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Es decir, que Dios no solo habla de justicia, sino que la encarna en su propia esencia. Así es. Y el Salmo 92.15 lo confirma, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto, y que en Él no hay injusticia. Dios es la antítesis de todo lo que es corrupto o perverso. Esa imagen de Dios como una roca me impacta. Es como un símbolo de estabilidad, de seguridad en un mundo que a menudo parece caótico e injusto. Y es precisamente esa solidez la que nos permite confiar en que Dios, a pesar de ser todopoderoso, jamás utiliza su poder de forma arbitraria o cruel. Su poder está siempre al servicio del amor y la justicia. Recuerdo que en Éxodo 33.18-19 Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y Dios, en vez de mostrarle un despliegue de poderío, le responde, haré pasar toda mi bondad delante de ti. ¡Wow! Es fascinante cómo la bondad de Dios se convierte en una manifestación de su gloria. Es una revelación que nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del poder divino. Dios no necesita demostraciones grandilocuentes para afirmar su autoridad. Su gloria se manifiesta en su bondad, en su amor por la justicia, en su cuidado por los más débiles. Entonces la bondad de Dios no es solo una característica agradable, es la base de su poder y la fuente de nuestra esperanza. Exactamente. Y es esa bondad inquebrantable la que nos permite confiar en que a pesar de las circunstancias, Dios siempre está obrando para el bien guiado por su amor y justicia. Hablando de inquebrantable, hay algo que siempre me ha intrigado. La Biblia menciona en algunos pasajes que Dios se arrepintió. Si Dios es inmutable, ¿cómo es posible que se arrepienta? ¿No implica eso un cambio en su naturaleza? Es cierto que la idea de un Dios que se arrepiente puede generar confusión si pensamos en la inmutabilidad de Dios. Claro, porque si entendemos arrepentirse como un cambio de opinión o la admisión de un error, eso entraría en conflicto con la perfección divina. Exactamente. La clave está en comprender que el arrepentimiento de Dios no es como el nuestro. Cuando la Biblia usa este término en relación con Dios, no se refiere a un cambio en su esencia o en su carácter, sino a una modificación en su curso de acción, en respuesta a las acciones humanas. ¿Podrías darme un ejemplo concreto para entenderlo mejor? Claro, tomemos el caso de Éxodo 32.14, donde Dios decide no destruir al pueblo de Israel después de la intercesión de Moisés. Inicialmente Dios había decretado un castigo por la idolatría del pueblo, pero la súplica de Moisés y el arrepentimiento del pueblo lo llevaron a cambiar su decisión. Entonces, no es que Dios cambiara de opinión sobre la gravedad del pecado, sino que su respuesta se ajustó al cambio de actitud del pueblo. Exactamente. Dios, en su infinita misericordia, siempre está dispuesto a ofrecer una nueva oportunidad a quienes se arrepienten de sus errores. Y esto no solo se aplica a individuos, sino también a naciones enteras, como lo vemos en Jeremías 18.4-10, donde Dios habla de cambiar su decisión de castigar a una nación si ésta se aparta de su maldad. Es interesante cómo la respuesta de Dios se adapta a nuestras acciones. Pareciera que tenemos un papel activo en la forma en que Dios interactúa con nosotros. Sin duda, Dios no es un ser distante e indiferente a nuestras decisiones, al contrario. Él se involucra en nuestra historia, se conmueve con nuestro dolor y se alegra con nuestro arrepentimiento. Pero si Dios conoce el futuro, ¿no significa eso que sus acciones ya están predeterminadas? ¿Qué sentido tiene entonces hablar de arrepentimiento si todo está decidido de antemano? Es una pregunta profunda que nos lleva al misterio de la soberanía divina y el libre albedrío humano. La Biblia nos enseña que Dios conoce todas las cosas, pero también nos presenta como seres con la capacidad de elegir nuestro camino. Entonces el arrepentimiento de Dios no sería una reacción improvisada, sino una respuesta preordenada a nuestras decisiones. Podríamos verlo de esa manera. Dios, en su sabiduría infinita, ya ha previsto todas las posibilidades y ha establecido su plan de acuerdo a ellas. Es un concepto complejo, pero me ayuda a entender cómo la inmutabilidad de Dios puede coexistir con la idea de que Él responde a nuestras acciones. Y para reforzar aún más la idea de la inmutabilidad de Dios, podemos remitirnos a pasajes como Números 23.19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló y no lo ejecutará. O 1 Samuel 15.29. Además, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Esos versículos son contundentes.
Pareciera que cualquier idea de arrepentimiento en Dios queda completamente descartada. Lo que estos pasajes enfatizan es que el arrepentimiento de Dios no es comparable al humano. Dios no cambia de opinión por capricho, ni se retracta de sus promesas. Su fidelidad es absoluta y su voluntad se cumple de manera perfecta. Entonces, cuando la Biblia habla del arrepentimiento de Dios, no se refiere a un cambio en su ser, sino a una adaptación de su plan en respuesta a nuestras decisiones. Exactamente. El lenguaje humano a veces se queda corto para describir la grandeza de Dios. Lo importante es que el carácter de Dios, su bondad y justicia permanecen constantes sin importar las circunstancias. Y esa constancia es la que nos permite confiar en Él, incluso en medio de la incertidumbre. Es como si Dios nos dijera, aunque ustedes fallen, yo permanezco fiel. Mi amor por ustedes no cambia y mi plan se cumplirá. Y esa fidelidad se extiende a través de las generaciones. Deuteronomio 7.9 nos recuerda que Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es una promesa que se transmite de padres a hijos, un legado de bondad que trasciende el tiempo. Esa promesa de fidelidad me hace pensar en la obra redentora de Cristo. Romanos 3.25-26 describe a Jesús como la propiciación por nuestros pecados, la muestra suprema del amor y la justicia de Dios en acción. En la cruz vemos la perfecta armonía entre la misericordia y la justicia divina. Dios, en su infinito amor, perdona nuestros pecados, pero no sin antes satisfacer las demandas de su justicia. Jesús, el Cordero de Dios, se entregó a sí mismo como sacrificio perfecto, tomando sobre sí el castigo que merecíamos nosotros. Es un misterio que nos sobrepasa, pero que al mismo tiempo nos llena de esperanza. Saber que Dios, a pesar de nuestra imperfección, nos amó tanto que envió a su Hijo para redimirnos. Es realmente conmovedor. Y esa esperanza se nutre de la certeza de que Dios es bueno en esencia, como afirma el Salmo 100.5. Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Su bondad no es un acto aislado, sino una característica intrínseca de su ser. Entonces la bondad de Dios no es algo que debamos ganarnos o merecer, sino un regalo que se nos ofrece gratuitamente. Así es. Y lo más asombroso es que esa bondad se extiende incluso a quienes se consideran sus enemigos. Mateo 5.43-48 nos desafía a amar a nuestros enemigos así como Dios nos ama a nosotros. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Es un concepto radical. Amar a quienes nos hacen daño me cuesta imaginar cómo ponerlo en práctica. Es un desafío que nos lleva al límite de nuestra capacidad humana, pero es precisamente ahí donde el poder de Dios se manifiesta en nosotros. El amor que Jesús nos enseñó no es un sentimiento superficial, sino una decisión consciente de actuar con bondad y compasión incluso hacia aquellos que nos han lastimado. Es como si Dios nos dijera, no se limiten a amar a quienes les aman. Yo les doy la capacidad de amar más allá de sus propias fuerzas, de reflejar mi amor en un mundo que necesita desesperadamente de Él. Y es precisamente ese amor perfecto el que nos impulsa a vivir en armonía con la justicia. Oseas 12.6 nos exhorta a guardar misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Es un llamado a integrar el amor y la justicia en nuestra vida diaria, a ser agentes de cambio que reflejen el carácter de Dios en un mundo que tanto lo necesita. Y esa integración es la que nos permite ser verdaderos seguidores de Cristo, llevando su mensaje de amor y esperanza a cada rincón del planeta. Y aunque a veces la injusticia parezca prevalecer la Biblia, nos asegura que Dios en su tiempo perfecto establecerá su reino de justicia. Y paz, Romanos 2.5, nos habla del juicio final, donde se manifestará la justicia divina en toda su plenitud. Y en Apocalipsis 15.13-4, los redimidos cantan alabanzas a Dios, reconociendo la grandeza y la justicia de sus obras. Es una visión gloriosa del futuro, donde la justicia triunfará sobre la maldad y el amor de Dios reinará para siempre. Y mientras esperamos ese día glorioso, Isaías 25.1 nos anima a exaltar y alabar a Dios por su fidelidad inquebrantable. Es un llamado a la gratitud, a reconocer la bondad de Dios incluso en medio de las pruebas. Y es precisamente en esa gratitud que encontramos la fuerza para seguir adelante, confiando en que Dios siempre está obrando para nuestro bien, guiado por su amor y justicia. Es realmente inspirador pensar en la grandeza del amor y la justicia de Dios. Y es precisamente ese amor y esa justicia los que deberían impulsarnos a actuar, a ser agentes de cambio en un mundo que a menudo parece dominado por la oscuridad. Pero a veces me siento tan pequeño, tan impotente ante la magnitud de los problemas del mundo. ¿Qué puedo hacer yo realmente para marcar una diferencia? La respuesta a esa pregunta se encuentra en el llamado que Jesús nos hace en Mateo 5.16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
No se trata de hacer grandes hazañas, sino de vivir cada día con la intención de reflejar el amor y la justicia de Dios en nuestras acciones, por pequeñas que parezcan. Entonces trata de ser como pequeñas lámparas que iluminan la oscuridad con la luz de Dios. Exactamente, cada acto de bondad, cada gesto de compasión, cada palabra de aliento puede tener un impacto profundo en la vida de las personas que nos rodean. Me gusta esa imagen. De ser como faros que guían a otros hacia la esperanza en un mar de dificultades. Y para ser esos faros necesitamos nutrirnos constantemente del amor de Dios. Recordemos que Jesús nos llamó a amar a nuestros enemigos, a bendecir a quienes nos maldicen, a hacer bien a quienes nos aborrecen. Es un desafío enorme amar sin límites, sin esperar nada a cambio. Pero es precisamente ese amor desinteresado el que tiene el poder de transformar corazones, de romper cadenas de odio y de construir puentes de reconciliación. Es como si Dios nos dijera, no se conformen con la mediocridad, con el egoísmo, con la indiferencia. Yo les doy la capacidad de amar como yo amo, de ser instrumentos de mi paz en un mundo fracturado. Y al abrazar ese amor, al dejar que nos transforme desde dentro, podemos convertirnos en verdaderos agentes de cambio en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el mundo entero. Entonces la clave está en comprender que la lucha por la justicia no se trata solo de leyes o sistemas, sino de una transformación del corazón, una revolución del amor. Exactamente, porque sin amor la justicia se convierte en un acto frío e impersonal. Pero cuando actuamos motivados por el amor, la justicia se convierte en una fuerza liberadora que restaura la dignidad humana y promueve la reconciliación. Y de esa forma contribuimos a la construcción del reino de Dios, un reino donde la justicia y el amor prevalecen, donde la paz y la armonía reinan. Un reino que ya está presente en nuestros corazones y que se manifestará en toda su plenitud cuando Cristo regrese en gloria. Que nuestra vida sea un reflejo de ese reino, un testimonio del poder transformador del amor y la justicia de Dios. Y que cada paso que demos nos acerque un poco más a ese futuro glorioso donde el bien triunfará sobre el mal y el amor reinará para siempre. Y para aquellos que nos escuchan, los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir este mensaje con alguien que lo necesite, a dejarnos sus comentarios. Hasta la próxima.